Bueno, el día de hoy hablaré sobre el texto Aura, el cual representa muchas cosas para la vida cotidiana, además de tener muchos misterios ocultos y significar varias cosas bastante representativas. Está bien. Entonces, el texto en general representa a un joven historiador, el cual es Felipe Montero, que se topa con una oferta de trabajo, el cual era revisar unos papeles de un difunto. Él acepta ese trabajo. Al momento de aceptarlo, ingresa a una casa en la cual vivía una joven que se llamaba Aura y una señora de avanzada edad que era de nombre Consuelo. Él, cuando ingresa a esta casa, empieza a sentir una gran atracción por la joven Aura, además de que empezaba a sentir su atracción y seguía haciendo su trabajo. Poco a poco él empezó a descubrir los misterios y lo gótico que era esta casa, pero él nunca detuvo su trabajo ni su amor por Aura, hasta al final que pues terminó convirtiéndose en el difunto de los papeles. O sea, los papeles eran de el esposo de Consuelo. Él terminó convirtiéndose en el esposo de Consuelo, que era el general Llorente, y ya, pues así es como lo general. Él terminó convirtiéndose en él, y Aura terminó convirtiéndose en la señora Consuelo, pero cuando era joven. Entonces, bueno, ¿qué podemos recalcar de esta historia? Que es una historia bastante gótica, que es corta, pero abarca bastantes papeles o sea, es una historia corta, muy cargada. También podemos analizar grandes como misterios o cosas que, si las analizamos a detalle, hacen que el texto se vuelva más interesante. Como que Aura era controlada por su abuela, o sea, por su tía, que era Consuelo, porque todas las acciones que hacía Aura eran coordinadas por Consuelo. Todo. Entonces, siempre la intención desde un principio era conseguir un joven que fuera igual al general Llorente, para Consuelo, a través de Aura, conquistar al hombre y así revivir su historia de amor con su antiguo esposo. Entonces, eso es un gran misterio, ya que, o sea, para poder conseguir un joven el cual enamorarlo por medio de básicamente un embrujo a través de otra persona, es algo como bastante interesante, ya que es bastante gótico y pocas historias como que lo plasman en una historia tan corta. También podemos analizar que, o sea, esto sí es como más desde el enfoque que la persona tenga por medio de leer la historia. Si nosotros nos enfocamos en el nombre de Aura como tal, Aura significa como la luz que rodea una cabeza. Pero a partir de esto, ¿qué podemos nosotros asimilar? Esto es un signo divino, porque la luz significa divinidad. Y esto equivale como a un desdoblaje de un ser que no es sino como el deseo de corporizar lo que fue. O sea, como una persona tener el deseo de volver físicamente lo que fue antes. Y esto era lo que hacía Consuelo con Aura. Y, o sea, en este caso, ¿qué era lo que quería Consuelo? Ella lo que quería era sacralizar su juventud. Entonces, esto también, si lo analizamos desde un punto de vista muy específico, es muy interesante. El conejo también significa divinidad, pero de la tierra madre. Pero el conejo, si lo analizamos desde otro punto de vista, el conejo es un animal terrorífico y solo aparece cuando está Consuelo, que eso también es raro, ya que Consuelo, si lo analizamos desde un ambiente general, Consuelo era como el personaje malo y terrorífico de la historia, y el conejo se llamaba Saga, que si lo analizamos también desde un punto de vista muy detallado, Saga significa continuidad, y la continuidad de eso era como continuar la historia de amor del general Llorente con Consuelo.
Listo, y también podemos analizar el cabrio, que el cabrio, como en general, o sea, para ponerlo en términos general, el cabrio significaba la masculinidad. Entonces al momento de degollarla era como acabar con la masculinidad, era como degollar la masculinidad. Y también significaba eh, como revitalizar el impulso vital que necesitaba como Consuelo para poder dominar a Aura. Y bueno, si no, o sea, mi interpretación desde que yo empecé a leer el texto, en general no cambió. ¿Por qué? Porque yo ya me imaginaba un texto en el cual... Yo imaginaba un texto en el cual en realidad como que fuera terrorífico, fuera gótico, y desde un principio cuando dan tanta especificación del hogar, cuando ingresan y todo ese tipo de cosas, es bastante, o sea, es como bastante gótico, es bastante misterioso. Entonces yo me imaginaba como ese tipo de acciones dentro de la historia. Y no, pues en realidad con lo que dijeron mis compañeros, no, porque yo ya tenía como una idea bastante clara de qué era el texto, de cómo era el texto. Entonces en realidad como que mi pensamiento hacia el texto no cambió pues en lo absoluto. Y pues yo creo que para cualquier persona que empieza a leer el texto desde el principio y empieza a concentrarse, el texto no cambia en general, sino que, o sea, tú tienes que tener siempre la trama clara. Y bueno, sí. Eh, A continuación les voy a dar mis pensamientos acerca del texto Aura. El texto Aura para mí me pareció un texto bastante interesante, puesto que tiene bastantes características particulares, como el hecho de estar escrito sin tapujos sociales, ya que, por ejemplo, Consuelo domina a Aura, y esto es un tema que usualmente no se ve muy a menudo en los textos, y me parece que es muy bien logrado por parte del autor, ya que él escribe el texto sin necesidad de seguir las normas sociales que están acostumbradas en este tipo de textos. Además me parece muy bien logrado por parte de él, ya que este texto es un texto que deberíamos de leer todas las personas que vivimos en Latinoamérica, ya que no solo el texto sino el autor Carlos Fuentes es un autor bastante importante para la historia de la literatura hispanoamericana, ya que propulsó e impulsó bastante la literatura en estos casos. Además, yo opino que el texto ahora es bastante interesante y demasiado completo, ya que cualquier detalle, cualquier cosa mínima va a tener alguna importancia a la medida que va transcurriendo el texto. Me parece que es un texto que deberíamos de leer todos y me parece bastante interesante. En lo medida personal, el texto en ocasiones se me hizo un poco confuso, pero me gustó bastante el hecho de que uno lo puede volver a leer y con eso ya aclarar las dudas que le queden.